Amigas y amigos de Somewhere, hoy es otro de esos días especiales, muy especial debo decir. Nos trasladamos a La Habana, Cuba, para una serie de entrevistas y conversaciones con músicos que han hecho pauta en la música cubana, con músicos que están haciendo pauta en la música cubana. Hoy tenemos el honor y el privilegio de estar con el señor Alexander Abreu. Alexander, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación y por poder compartir este rato. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Gracias a Dios, todo está bien, todo perfecto. Una carrera caminando en positivo, un nuevo disco con un alcance increíble y bueno, buenas vibras. ¿Esperabas tú ese alcance? Realmente cuando uno está haciendo el trabajo, siempre estás con la expectativa, pero cuando se trabaja duro, siempre quieres que los resultados estén positivos. Aunque bueno, como quiera que sea, siempre te sorprende la reacción del público. ¿Piensas que superó las expectativas? Sí. Este disco superó las expectativas, sobre todo mías, en cuanto a todo, ¿no? Empezamos en el estudio con un sistema de trabajo y fuimos superando poco a poco lo que estaba planteado, ¿no? desde un principio para un resultado exquisito. Realmente estoy contento con este CD. Bueno, vamos a poner un poco de freno, vámonos atrás en la historia. Cuéntame un poquito sobre tu educación musical del principio, más o menos a grosso modo, así, no sé. Empecé a la edad de 10 años en Cienfuegos a estudiar música. Empecé a estudiar en Cienfuegos a 10 años, pero bueno, vengo de una familia musical completamente, donde mi abuelo, mi mamá, mis tíos tenían un conjunto campesino, todos empíricos, sin tener formación académica ninguna. Y bueno, con este conjunto se buscaba la vida en un pueblo de campo que se llama Ojo de Agua. O sea que vengo de una familia musical, como aquel que dice. Y bueno, a la edad de 10 años empecé a estudiar en un conservatorio en Cienfuegos. Empecé a estudiar la trompeta porque en ese momento no había en Cienfuegos profesor de flauta, que era el instrumento que me gustaba. El instrumento que me gustaba realmente era la flauta. ¿Te gusta todavía? Todavía me gusta mucho la flauta. Es una de las cosas que quiero hacer para aprender a tocar. Nunca es tarde. Estás joven, ¿no? Tú estás joven. Y bueno, no había profesor de flauta en aquella época y había que agarrar un instrumento de viento y me fui por la trompeta, lo que me enamoró después. Vale. En el año 94 me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Arte y así hacer el nivel elemental, el nivel medio, y empecé a trabajar también ese año con la orquesta de Pablo F.G. Ahí empieza la carrera de Alexander Abreu como músico profesional aquí en la ciudad de La Habana y a compartir con grandes arreglistas, grandes músicos que realmente le han dado formación académica a mi vida. Es una síntesis más o menos de lo que ha pasado O sea que conmigo. podemos decir que tú arrancaste ya, cuando arrancaste ya con Sí, una cuando llegué aquí a La organización. Habana, en el mismo año 94, empecé a trabajar con la orquesta de Pablo F.G. Fueron 7 años y medio trabajando con la orquesta de Pablo F.G. y aprendí mucho, trabajando con músicos de la talla de Juan Manuel Ceruto, músicos de la talla de Julio Montalvo, Emilio Morales, Fran Rubio, y tocando arreglos que ya venían desde Opus 13 del maestro Joaquín Betancourt, que bueno, después, un poco más adelante, tuve la oportunidad de trabajar en miles de producciones discográficas de maestro Joaquín Betancourt. Y bueno, convertirme en uno de los músicos que por suerte tiene un récord de grabación en Cuba con un sentido y un bagaje importantísimo. Gracias a Dios. Voy a tener que leer un poquito de la cuestión moderna aquí. En vez de papel lo leemos en computadora. ¿Qué se siente el ser respetado
por tantas personas, gracias a ese trabajo que vienes haciendo ya desde hace más de una década con tu proyecto Habana de Primera. ¿Qué se siente recibir tanto afecto de tu público en las presentaciones y en la calle, me imagino? ¿Qué se siente? Una pregunta interesante. Tengo que hablar, o sea, para responderte esta pregunta, tengo que hablar del proceso de aprendizaje. Ya te digo, desde el año 94, con la oportunidad de trabajar con estos músicos, tener, o sea, no solo la capacidad de trabajar, sino la capacidad de aprender. Siempre estuve abierto a todas las cosas, todas las críticas, todo el funcionamiento de estas agrupaciones y de estos momentos que realmente marcaron mi vida. Aprendí mucho, lo aprendí todo. Y me parece que, bueno, en el tiempo que estuve aprendiendo de ellos, que todavía, hoy por hoy, mi, mi carrera se alimenta de estos grandes músicos que nos anteceden. Pues bueno, gracias a todas estas cosas, pues viene el respeto de un trabajo con una calidad, con un nivel de profesionalismo fuerte, con una sinceridad, una exposición de sinceridad importante en estos tiempos, con un trabajo que se basa en el respeto de las grandes bandas que nos anteceden, que se basa en el respeto por los grandes músicos que nos han mostrado un camino a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Y bueno, es muy importante decirlo así para que todo el mundo sepa, o sea, cuando tiene este respeto, esta condecoración, este agradecimiento del pueblo sobre todas las cosas, que es lo más importante, que sepa que es una base hecha sobre ese mismo agradecimiento a todas estas personas que nos han dado un camino, nos han dado una posibilidad de aprender y seguir aprendiendo a lo largo de los años. Vaya. He escuchado en varias entrevistas en las que has participado la frase de que yo no soy un cantante estudiado. Antes de Habana de Primera, yo estaba siempre atrás con mi trompeta. ¿A qué le atribuyes el éxito que hasta ahora ha tenido Habana de Primera? ¿No piensas que una buena parte de ese éxito se debe a tu honestidad como cantante? A que el público sí sabe que no eres Michael Jackson, pero eres Alexander Abreu. ¿Ah? El hombre de una honestidad que se percibe al cantar, cuando hablas, a tu honestidad en el micrófono, cuando animas entre canción y canción. Que todavía piensas que, bueno, yo no era un cantante estudiado, ¿todavía piensas así o Sí, ya? todavía. Yo respeto mucho la formación académica de muchos cantantes que exponen la música que hago, ¿no? Y respeto mucho la formación académica, soy un comunicador de estos tiempos, con un mensaje positivo que darle a mucha gente. Hoy mismo me escribía por Facebook pidiéndome consejos de muchas cosas, la gente llega incluso a pedirme consejos porque se identifica con las letras de las canciones y eso es algo bien bonito, ¿sabes? Pero soy un comunicador, no soy un cantante de formación, a veces estoy un poco roco, como ahora, por ejemplo, y así mismo tengo que empezar a comunicar y esa historia. Amo estar detrás con la trompeta. Eso realmente ha sido mi vida hasta hoy y poder estar delante dándole un mensaje al pueblo y estar tan cerca de todas las personas, aparte de la satisfacción que se siente cuando alguien ve, cuando tú ves a tantas personas cantando tus canciones, pero bueno, también se extraña esta parte del músico que estaba creando en todas estas agrupaciones, creando cosas y como ayudando a mover un motor, ¿no? Realmente son cosas muy bonitas y siempre estoy abierto a estar detrás con la trompeta. Ven acá. ¿Y cuándo tomaste tú esa decisión de que, bueno, voy para el frente? ¿Cuándo tomaste esa decisión? Me imagino ya, por supuesto, antes de comenzar la orquesta. En el año 2000, en el año 2004 me fui a Dinamarca a trabajar, grupo de danzón. Esto es un grupo importante en mi vida porque un grupo de música tradicional cubana, formado por daneses y cubanos.
y me dieron la oportunidad de ir a hacer una gira con ellos. Gracias a todas las amistades de este grupo, tuve la oportunidad de dar clases en el Conservatorio de Copenhague, formando parte de un equipo de músicos que salió de aquí de Cuba con el mismo propósito de dar clases. Es como un sistema de eventos que ellos tienen ahí anual y van músicos de otros países y muestran un poco su cultura. Y entonces me fui a Copenhague y empezamos a hacer un disco, producto de el problema con el idioma para poder eh, empezar a cantar todas estas canciones y realmente empezamos a crear también entre nosotros ahí, hacer los arreglos y bueno, como que pues todo empezó como un juego, buscando la forma de evadir un poco el frío No. y acercarnos un poco más a Cuba desde tan lejos. Eh, bueno, no había muchas personas que cantaran y bueno, Alexander empezó a cantar. Y mira el juego lo que De terminó. verdad, de verdad. Wow. Tú sabes que, bueno, muchos grupos, bueno, yo vengo de allá atrás, ¿no? Del rock pesado, de Genesis, Emerson, Lake and Palmer, final de los 60, principios de los 70. Yo tengo esos años. Phil Collins, ¿no? Sí. Phil Collins, mejor ejemplo de una persona que estaba siempre atrás tocando la batería calladito y de momento se encuentra el grupo de que, oye, ¿quién? Bueno, él pasa. Pero en este caso, tú decidiste, bueno, pues yo entonces. Teníamos un formato interesante. O sea, los metales hacíamos o sea, la armadura de la orquesta estábamos delante y teníamos un micrófono para tocar y uno para cantar. O sea, eran los mismos metales los que cantábamos y tocábamos. El grupo estaba detrás. Era un poco interesante, aunque bueno, a veces un poco hostil, porque tener, o sea, delante toda esta potencia, a veces como que para el sonido es un poco, atenta un poco, ¿no? Pero de alguna manera nos arreglábamos y se veía interesante este formato de grupo danzón. Y, y bueno, después eh, regresar a La Habana en un momento de mi vida donde traté de exportar esta música que estábamos haciendo ya con bastante calidad y era imposible. Bueno, regresé a La Habana y llamé, se hace Habana primero para poder salir de Cuba porque un amigo me dijo, si no vas a Cuba va a ser muy difícil la exportación de tu música y que todo esto vaya a trascender de alguna forma. Bueno, después de regresar a La Habana, me hice más la idea de armar una banda con todos los ingredientes y un poco, o sea, no tener que depender de la trompeta para poder adornar un poco los arreglos, ¿no? Y bueno, decidí poner dos trompetistas que realmente muchas personas piensan que yo no estoy tocando la trompeta, producto de que en vivo ven poco de esos movimientos, pero realmente el trabajo más importante de Alexander Abreu con la trompeta es en el estudio de grabación desde hace muchos años. Y eso lo sigo haciendo con bastante. O sea, tus dos trompetistas más tú hacen las grabaciones. En el disco de Habana, la primera grabo yo todas las trompetas, pero bueno, el trabajo como tal era bueno. Ahora mismo, por ejemplo, hemos terminado el disco de Menú Viola, que va a salir para el año que viene, un disco, una placa que viene con mucha fuerza, muchos invitados, un disco que hace un recorrido por la música cubana increíble. Toca a Gonzalo Rubalcaba, toca bueno, mucha gente, a Chucho Valdés, hay muchas figuras que, a Mauri Pérez, el trombón, hay muchas figuras que están trabajando en este sí y bueno, es trabajo que le sumo a Ana primera, ¿no? Como quiera que sea, es algo que me mantiene activo. Pero lo digo porque mucha gente piensa que no estoy trabajando porque ven una hora de primera Alexander cantando y dice, bueno, ya no toca trompeta, pero no es real. ¿Cuán cuesta arriba ha sido el tener lo que tiene ahora Habana de primera? Créeme que eso que ha costado trabajo, pero no tengo quejas.
del recorrido. Hemos ido escalando de la manera más bonita que puede tener un artista, sin tropiezos, sin tener que dañar a nadie, sin tener que hacerle caso a malas intenciones y con criterios tan lindos como el de Juan Former, que fue uno de los criterios que realmente me dio la fuerza para emprender un trabajo que realmente es muy, muy, muy difícil en estos tiempos. En una entrevista de las que pude ver en la internet, tú dices, o tú y los compañeros de Habana de Primera, que no, nosotros vamos al estudio y allí como que empezamos a armar el muñeco. Y yo dije, ¿cómo? Y así suena el muñeco. Así es la cosa. Así es la cosa. Los discos de Habana Primera son una fiesta. Realmente hacen música cubana bailable y esa música se hace para la fiesta, entre otras cosas, pero bueno, es una fiesta. Eso realmente se llega al estudio con una idea, y ahí vamos desarrollando todo. Es verdad que es un poco, o sea, se demora un poco más el proceso, pero tienes la posibilidad de mover fichas, tienes la posibilidad de interactuar con el talento que va a trabajar, que expone, y tú le sumas esos ingredientes a todo lo que estás cocinando. Cuando llegas con un arreglo, como diría yo, hecho, completo, que lo piensas, se puede hacer sin problema, no hay problema ninguno, se puede hacer, pero corre un poco el riesgo de la frialdad en esta música que realmente es tan espontánea. La música cubana toda la vida ha sido así, espontánea, desde que nace el son a la rumba en los solares. Ha tenido este nivel de creatividad que realmente es lo que la hace diferente a todo tipo de música. Y entonces utilizamos esto en el estudio y movemos la ficha hasta que sale un producto inicial. Yo diría un producto inicial porque sale el disco de Habana de Primera y después que sale el disco empezamos a crear arriba de todo lo que ya salió, lo que hace posible que cuando llegues al concierto en vivo te encuentres un producto más elaborado, un producto con más cosas. Y bueno, mucha gente dice, wow, esto está mejor que el disco. Wow. Realmente es la idea. Bueno, yo soy uno de ellos. Yo escuché tu más reciente producción y dije, oh, aquí hay un problema. Yo me estoy convirtiendo en timbero. Y eso, no, de verdad, impresionante. ¿Quiénes son los autores de las letras? Bueno, soy muy selectivo con eso. Creo que en 10 años de carrera te puedo contar con los dedos de la mano las canciones que he hecho, que he interpretado para mis discos, que no son mías. He colaborado con mucha gente. He cantado canciones de muchas personas, temas clásicos, pero mis discos, casi todos los textos son míos. Son tuyos. Uno se identifica con ellos, ¿verdad? Te digo, bueno, yo soy músico también, ¿no? Y no sé tú, pero yo desde hace unos buenos tiempos, yo casi no escucho música. Yo estoy ocupado cuando yo vivo en Alemania, ¿no? Enseño en la universidad, soy músico, y paso uno viajando ocupado, y en el auto es mi oficina también, sigo trabajando, y como que me quito un poco de la calma que necesito para seguir pensando y seguir trabajando. Tu CD sí me cautivó. Me cautivó. Yo en mi oficina no escucho música porque estoy haciendo cosas que se interponen dentro de... Pero no, el CD tuyo, ahí va. Gracias. Y no, de verdad. Y no soy el único. O sea, mucha gente dice, uno se identifica con las letras. Un mensaje. Con tu sensibilidad, con tu honestidad. honestidad. Hasta con errores. Hay errores. Porque errores que están... Dame un ejemplo, por favor. Dame un ejemplo de esos errores. Por ejemplo, en este disco, en
hay un tema que se llama 3 días, que dije algo como eh, se me fue mi esperanza. Cosas así, errores que pasan así y dentro de todo este batido y todas estas cosas que vas cocinando se te van y realmente tienes que darte cuenta de que en el árbol popular las personas cometemos errores también. Vale. Y cuando tratamos de dar un mensaje perfecto con todas estas cosas, a veces perdemos un poco la naturalidad, perdemos muchas cosas y realmente lo que tiene el disco Ahora Primera es un mensaje con todas las leyes. ¿Y cuán democrático internamente es Habana de Primera? Me da la impresión que es muy democrático, pero quisiera escucharlo de tu Tanto que creo que este disco que acabo de salir, que acabo de sacar ahora mismo, es el trabajo más profundo que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque desde el primer disco hasta la fecha, Alessandro Laro ha permitido, dentro de la orquesta, dentro de sus músicos, la posibilidad de aportar sin ningún tipo de freno. He aprendido de mis músicos, he aprendido mucho de mis músicos. Ellos han aportado todo lo que han querido. Nos hemos equivocado a veces en estos planos, pero el resultado es lindo porque hay 4 producciones discográficas que hacen un viaje maravilloso donde podemos ahora mismo tomar datos de todas estas producciones discográficas, saber dónde nos equivocamos y tratar de sacar un producto mejor, mejor y mejor y mejor y mejor. Creo que la posibilidad de exponer talentos sin freno dentro de lo que hemos hecho hasta hoy eh, es lo que ha dado la posibilidad de tener el camino que hemos tenido hasta hoy.